Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estamos nuevamente aquí transmitiendo en vivo desde las plataformas de redes sociales de la Iglesia Evangélica del Conquistador. Mi nombre es Javier Mesa y le doy la más cordial bienvenida a todos los que se están uniendo a través de nuestra transmisión de Facebook y bueno, que también están aquí, por supuesto, conectados a través de la conexión de Zoom. Le doy gracias al Señor por este día. Vamos a tener una charla bastante interesante. Tenemos algunas malas noticias por lo que me enteré por ahí, pero bueno, ahí la hermana Elizabeth nos va a comentar. Hoy día tenemos de invitada de honor a nuestra hermana Elizabeth Rivera, quien nos va a llevar con un tema bien interesante y que es muy necesario que el pueblo cristiano se entere, ¿ya? A lo mejor, bueno, se ha hecho mucha difusión de esto a través de las redes sociales, a través de distintos canales, distintos medios, pero yo creo que queda mucho pueblo cristiano por todavía darle a conocer de qué se trata todo lo que tiene que ver con el tema de las garantías de las niñas. Pero bueno, como todo servicio, es importante que partamos en la presencia del Señor, así que vamos a hacer una oración inicial para que el Señor nos pueda conducir, para que Él pueda darnos la gracia y por supuesto darle la gracia a nuestra hermana Elizabeth para que ella pueda precisamente llevarnos en este tema. E indudablemente que después vamos a tener un tiempo para a lo mejor hacer algunas preguntas los que estamos aquí conectados por la transmisión de Zoom, o si es que eventualmente dentro de la transmisión alguien que esté en Facebook quiera hacer alguna consulta, también por supuesto la podemos hacer llegar. Bueno, vamos a ponernos a la presencia del Señor. Señor y buen Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, le damos las gracias por su amor, por su misericordia, porque usted es un Dios de bondad, porque usted es un Dios de poder, Señor amado. En esta hora, Padre Santo, le agradecemos, Padre bendito, por el aire, Señor, por la vida, por la salud, Señor, porque gracias a usted, Señor, nada nos ha faltado, Señor eterno, porque la salud, Señor eterno, porque usted, bendito Dios, ha permitido, Padre bueno, llegar a esta instancia, Señor, de nuestras vidas, de nuestra avance en la vida cristiana, Señor amado. Bendito Dios, estamos en tiempos peligrosos, Señor, pero también sabemos que estamos junto a usted, Señor eterno. Su palabra dice de que alejado de usted o separado de usted, nada podemos hacer, Señor amado. Por esas razones que le buscamos en esta hora, por esas razones que le invocamos en esta hora, para que su presencia, Señor, gobierne esta reunión, para que su presencia sea llenando de gozo, de amor y de paz también nuestros corazones, Señor amado. Si alguien se encuentra atribulado, Padre bendito, esta es la hora para que usted, Padre Santo, pueda llenar todo espacio que falte de usted, Señor amado, en nuestras almas, en nuestros corazones. Bendito Dios, te pedimos, Padre Santo, por nuestra iglesia, Señor, por nuestros pastores, nuestros hermanos oficiales, Señor, por la lista de enfermos, Señor, que se ha publicado todos los días, Padre bueno, y que usted, Padre Santo, bendito Dios, ha permitido, digamos, que hasta el día de hoy se encuentren en esa condición. Pero confiamos, Padre Santo, que el día de mañana ya serán días de victoria para cada uno de ellos y podrán, Señor, ver la gloria de la sanidad que usted pueda traerles, Señor amado. Confiamos, Padre Santo, de que los enfermos de COVID próximamente estarán sanos, Señor. Los que no están en su casa volverán y los que ya están los que están en su casa con algunos síntomas podrán ya estar con PCR negativos, Señor amado. Cuida nuestro país, Señor, en el ámbito social, Padre Santo, en el ámbito político, Padre bueno, así como también en todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Bendito Dios, quedamos en tu presencia y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a darle paso a nuestra hermana Elizabeth. Quisiera mencionar que ella es una hermana en el Señor, por supuesto, y estoy buscando aquí, ella es presidenta de el Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres, ¿ya? Así que es importante que podamos conocer de voz de ella, que es una persona que ha estado obviamente muy pendiente desde los inicios de esta ley. Bueno, de hecho nosotros la tuvimos en nuestra iglesia
por ahí por el año 2018, en la cual nos empezó a hablar de un montón de temas que a lo mejor para nosotros eran muy lejanos, y después de 2 años y algo estamos aquí al frente, ¿verdad? Aquí al frente, la verdad es que estamos caminando junto con esos temas que ella nos hablaba y que nosotros decíamos, oye, pero esto está sucediendo en España, esto está sucediendo en Suecia quizás, para que llegue a Sudamérica van a ser 5 o 10 años, pero la verdad es que todo se aceleró bastante. Y bueno, la verdad es que lamentablemente han llegado varias cosas que es importante que nosotros podamos saber, y sobre todo todo lo que tiene que ver con el tema de los niños. ¿Quién de nosotros no tiene niños en nuestra vida? Tanto hijos, nietos, sobrinos, ¿verdad? Vecinos, y obviamente es que tenemos que cuidarlos porque van a ser el futuro del pueblo de Dios. Amén. Amén. Sin más preámbulos, dejamos entonces a nuestra hermana Elizabeth Riera, que le deseamos las más ricas bendiciones y por supuesto que el Señor le dé toda la gracia para poder dar esta charla. Ya, muchas gracias, hermano Javier, por haberme invitado a esta charla. Efectivamente, yo recuerdo perfectamente haber ido a la Iglesia del Conquistador, que me invitaron un día sábado. Habían pocos hermanos, pero habían varios matrimonios, y yo fui a hablar de ideología del género y de la agenda legislativa y leyes que estaban en ese momento en trámite. Una de esas leyes era el sistema de garantía, ¿no es cierto?, la ley que crea un sistema de garantía de los derechos de los niños. Y como bien dice usted, aun cuando era el 2018, nosotros lo veíamos como algo muy lejano, que en nuestro país era como difícil que pudiera ocurrir, ¿no es cierto?, que estas leyes se aprobaran, ¿ya? Pero ayer, después de casi 5 años, una ley que es muy importante para la niñez porque será la que va a regir a futuro todo lo que nosotros entendamos por infancia, el rol de los padres, el rol de la familia, el rol que van a ocupar los colegios, ¿no es cierto?, es redefinido a través de este proyecto. El proyecto de ley que crea un sistema de garantías de los derechos de los niños es una ley marco, y bajo esa ley hay otra ley y todas las leyes que a futuro se van a crear sobre la infancia, ¿ya? Entonces, yo quiero compartir con ustedes un poco de qué se trata. Denme un segundito, por favor, que hice un documento para denme un segundito, por favor. Ya, hice un documento, pero me van a tener que esperar un segundito porque voy a compartirlo. Así que puedo compartirlo aquí, ahí está. Veamos, aquí está, ya. Voy a referirme a algunos artículos, ya, que son como muy importantes para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Primero, que esta ley se llama Proyecto de Ley de Garantías de Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Y es importante hacer la diferencia porque aquí no está hablando de la protección de los niños, sino que de los derechos de los niños. O sea, es distinto hablar de la protección, ¿no es cierto?, de los niños propiamente tal, a hablar de los derechos, ¿ya? Porque aquí redefine en parte muchos de los derechos que nosotros entendemos. Por otra parte, en esta ley dice, el objeto de esta ley tiene por objeto la garantía y protección integral y ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños. O sea, no está hablando de los niños, sino que de los derechos de los niños, ¿ya? Y para que los niños puedan gozar plenamente de sus derechos que reconoce la ley, ¿no es cierto?, se crean una serie de instituciones que son los tribunales de justicia, el Congreso Nacional y otros órganos, ¿no es cierto?, como la Defensoría de los Derechos de la Niñez y algunos ministerios que van a velar por los derechos de los niños, tanto en la difusión, en la promoción, en la restitución y todo lo que tenga que ver con la reparación de los derechos humanos de niños vulnerados. Ahora, pero cuando hablamos de niños vulnerados, ya no estamos hablando de los niños vulnerados solamente aquellos que tienen problemas con familiares, sino que podría ser cualquier hijo nuestro
que aún teniendo una familia que le enseña valores, creencias, también el Estado arbitrariamente podría considerarlo un niño vulnerado. Y vamos a ver por qué. Primero, que esta ley se aplica, ¿no es cierto?, a todos los niños y adolescentes que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado de Chile. O sea, no estamos hablando de los niños ni del Sename, ni de los niños que han sido, ¿no es cierto?, apartados de su familia, sino que afecta a todos los niños, de Arica a Punta Arenas. Y primero, esta ley, ¿no es cierto?, hace un cambio de paradigma de lo que nosotros entendemos por infancia. Nosotros, a través de nuestra legislación e instituciones, entendemos que los niños son sujetos de protección. Por su edad, ¿no es cierto?, inmadurez e indefensión, los primeros encargados de proteger a los niños son la familia y el Estado. Después viene el Estado. Y la familia principalmente por llamemos un derecho natural, ¿no es cierto?, de que un niño nace en el seno de una familia, y esa familia lo protege de, llamemos la cultura, de los depredadores, ¿no es cierto?, de a veces tomar decisiones por ellos cuando van por un mal camino, de aplicar ciertos, entre comillas, a lo mejor, reprensiones, en el sentido de, si yo, por ejemplo, considero que mi hijo ve mucho internet o juega mucho y no se dedica a los estudios, yo podría quitarle el computador porque siento que es lo mejor para él. Bueno, esta ley redefine todo eso porque cambia el paradigma a niños como sujetos de derecho. O sea, ellos podrían ejercer sus derechos por sí mismos, independiente de sus padres. ¿Desde qué edad? Eso es lo que la ley no especifica, ¿ya? Porque dice de acuerdo a la evolución y el grado de madurez, pero en Argentina, por ejemplo, hay niños, ya casos de niños de 5 años que ante un juez, el juez solamente ha escuchado como su deseo, su opinión, porque es muy importante para esta ley la opinión del niño, más que todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, el bien superior del niño lo define como que él disfrute de todos sus derechos, y para disfrutarlo ante, por ejemplo, instituciones jurídicas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que más va a importar o va a pesar en la decisión sobre la adquisición de un derecho? Va a ser su opinión personal. Entonces, así como en Argentina, por ejemplo, tenemos ya el caso de un niño de 5 años que pudo cambiar de sexo, sin importar la opinión de sus padres, ¿ya? Luego tenemos, bueno, que el niño es sujeto de derecho, el interés superior del niño se entiende como que él pueda disfrutar de todos sus derechos humanos, ¿no es cierto?, y de todos los principios y garantías que esta ley otorga. Y dice que la opinión que el niño, niña o niña exprese cuando ello sea posible conforme a su edad, grado de desarrollo, madurez, a su estado afectivo, si no pudiese o no quisiese manifestarla, es como lo que determina su interés superior, lo que el niño opine, más que cualquier otra cosa. Luego, en el artículo 8, habla de la igualdad y no discriminación, y dentro de este principio se reconoce, ¿no es cierto?, como un derecho del niño la identidad de género y la expresión de género. Que en Chile la identidad de género está limitado para los mayores de 14 años con autorización de sus padres. En cambio, aquí tendríamos que entender que están también incorporando a los menores de 14 años. Luego habla de la familia, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, pero la ley nunca, porque la gran polémica es que qué lugar van a ocupar los padres dentro de este sistema. O sea, van a seguir siendo los padres los verdaderos garantes de los derechos de los niños, van a ser ellos los protectores y cuidadores, los guiadores de su vida, van a poder tomar decisiones de ellos. Y bien, si la ley reconoce el rol protector de la familia, ¿no es cierto? Hay muchos artículos donde este rol entra en contradicción con los nuevos derechos que a los niños se le otorgan y los principios, porque en el artículo 9 dice fortalecimiento del rol protector de la familia, en el 10 el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿no es cierto? Que hasta ahí nosotros decimos estamos súper bien, pero más abajo, ¿no es cierto?, habla de que los padres se transforman en guías y orientadores en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.
Ustedes saben que los derechos de los niños están escritos, ¿no es cierto?, en la Convención de los Derechos del Niño, son bien claros, pero esta ley inventa nuevos derechos. Crea derechos, por ejemplo, a que el niño tiene que recibir obligadamente y reconocerse como un derecho humano a recibir una educación sexual integral no sexista. En el fondo, ESI. También amplía otros derechos, que por ejemplo que el niño tiene derecho a participar de marchas, manifestaciones, ¿no es cierto?, llamadas, entre comillas, pacíficas, y nosotros vemos la televisión lo que ellos entienden por pacífico, ¿no es cierto?, sin autorización de sus padres, y también tienen derecho a convocarlas, ¿ya? Ahora, entonces, los padres se convierten como en coeducadores de la ideología del género, porque ellos también van a tener que orientar los derechos que reconoce esta ley. Por otra parte, en el artículo 11 reconoce la autonomía progresiva, que dice que todo niño, niña y adolescente, en conformidad al sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo. O sea, ellos van a poder ejercer sus derechos, y no solamente a través de sus padres, sino que también a través de otras personas que ellos designen. O por sí mismos van a poder ir, por ejemplo, a la Defensoría de la Niñez, a lo mejor expresar que sus padres, por decir, no comprenden, que a lo mejor es Luis, pero que se siente María, por ejemplo, o que está embarazada y quiere hacerse un aborto y sus padres se los prohíben. Es el tipo, ¿no es cierto?, de problemas que genera. Y si el padre está en desacuerdo, podría la relación judicializarse a través de los tribunales de familia, ¿ya? Por otra parte, el proyecto reconoce la perspectiva del género como un principio. Dice, los órganos del Estado deben introducir la perspectiva de género en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de las medidas que adopten en relación con los niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, que deben tratarlos como ellos se autoperciban. Este proyecto tiene dos enfoques: la perspectiva del género, que significa otorgarle a los niños derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Los derechos sexuales y reproductivos fueron creados, ¿no es cierto?, como en los años 50 por Alfred Kinsey, que fue el primero que acuñó este tema de derechos sexuales en los niños, pero sus derechos sexuales fueron creados a partir del abuso de 311 niños, y el más pequeño tenía 2 meses. Porque él tenía una teoría que decía que los niños, ¿no es cierto?, antes de nacer ya tenían como una vida sexual, y que por lo tanto ellos podían gozar plenamente y tenían una capacidad orgásmica y podían tener una vida sexual como un adulto. Y esos principios que él creó a partir de esos perversos, llamemos experimentos, ¿no es cierto?, junto también con John Money, cuando él acuña el concepto de identidad de género y dice que los rasgos biológicos no son constitutivos del ser hombre o mujer, sino que es un tema cultural, de cómo cada uno sea educado, están insertos dentro de este proyecto. Porque en el fondo, en países como México, donde hemos tenido mucha información a través de profesoras que han hecho charla acá en Chile y con las cuales siempre estamos en contacto, y ellos tienen este sistema de garantía más educación sexual integral desde el año 2019. A los colegios ingresan talleres de diversidad sexual, ¿no es cierto?, hablarles de los derechos sexuales y reproductivos. Todos los ministerios o plataformas públicas promocionan, ¿no es cierto?, vive tu sexualidad libremente con quien tú quieras. Y ese quien tú quieras también incluye lo que ellos denominan relaciones intergeneracionales con adultos. Y los promueven a través, por ejemplo, de los espacios amigables, que acá en Chile también existen los espacios amigables, que son espacios donde los niños pueden resolver dudas, inquietudes con respecto a su sexualidad, con respecto a los derechos humanos, y que preferentemente se promocionan a través de los CEFAM. Entonces, está todo este tema, ¿no es cierto?, de liberar a los niños en la perspectiva del género sexualmente. Y por otra parte, liberar a los niños de la autoridad paterna. Hay una importante feminista llamada, ¿no es cierto?, Shulamit Firestone,
quien tiene todas, ¿no es cierto?, unas teorías con respecto a que ella dice que para liberar a la mujer de la opresión del hombre, que significa el matrimonio, la maternidad, ¿no es cierto?, hay que liberar también a la infancia. O sea, toda esta lucha que nosotros vemos del feminismo, que van tras el aborto libre, tras este tema de el género, ¿no es cierto?, como una construcción cultural, también está el tema de liberar a los niños, ¿no es cierto?, porque según estas feministas radicales o marxistas, ellos dicen que la base de la opresión está en la educación que reciben de sus padres, de la iglesia y de la escuela. Y este proyecto tiene mucho de eso. O sea, cuando hablamos de perspectiva del género, están hablando, ¿no es cierto?, de otorgarle a los niños, por ejemplo, el derecho a identidad de género. En Argentina ya existen muchas clínicas de hormonización para niños, igual en México. Por otra parte, está el tema del aborto libre, que promocionarlo como un derecho. Cuando entra educación sexual integral a los colegios o si difunden a través de plataformas, se habla abiertamente a los niños, niñas de los abortos caseros y cómo hacerlos, ¿no es cierto? Y ese es más o menos el tipo de educación que se recibe. Ahora, y por otro lado, está este tema que dice el artículo 18 que tiene que ver con la participación social de los niños, y esto, como ven ustedes, en la actualidad nosotros lo vemos claramente a través de los mismos mensajes que envía la defensora de la niñez con su canción cuando dice que llama a los niños a la revolución, a saltar el torniquete, que efectivamente a los niños, en la perspectiva de lo que ellos llaman los derechos humanos, es una perspectiva revolucionaria. Es decir, hay una visión que promovía Mao, ¿no es cierto?, en China, y que fue tomada por el Che Guevara de utilizar niños y adolescentes para la revolución socialista. Y esto se va a transmitir desde los colegios, porque al hacer aprobada esta ley y ingresar esta educación, los textos de estudio, ¿no es cierto?, hacen un gran elogio y todo se refiere a los derechos humanos, al marxismo, al comunismo. Por ejemplo, en España, en la educación para la ciudadanía, los textos de estudio hablaban, ¿no es cierto?, de la obra de Che Guevara, de Fidel Castro, de Nicolás Maduro, de Chávez. Si hoy día ustedes vieran los textos de estudio mexicanos, todo el tema de lo que es el proceso constituyente y la obra de Chávez en Venezuela, a través de la educación cívica. Entonces, cuando este proyecto habla que ellos progresivamente van a formar niños de una ciudadanía activa, pero eso activa significa desde crear la opinión del niño, que participen de actividades, que participen de manifestaciones, que convoquen y que se unan a todas las causas políticas que hoy día vemos, ¿no es cierto?, después del 18 de octubre, la causa mapuche, a que Chile es un pueblo plurinacional, al tema del feminismo y especialmente el aborto libre. En un tiempo más nosotros vamos a ver que van a ser los jóvenes los que van a impulsar el aborto libre a través de la toma de los colegios y a través de sus marchas, ¿ya? Ahora, y por esa razón es muy importante en el artículo 20 la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se van a transmitir a través de los mismos textos de estudio que hoy día reciben, como de las distintas plataformas de los ministerios y también de organizaciones particulares. ONG, fundaciones, ¿no es cierto?, movimientos que luchan de los derechos humanos, del LGTBI, del feminismo, del anarquismo, o sea, todos van a influir en esta educación para crear niños activistas, voluntarios de la ONU, que vayan en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y que vayan en pro de la revolución socialista, ¿no es cierto?, de esta utopía que ellos quieren crear en una sociedad, dice Sulamit Firestone, la feminista, en una sociedad polimorfa perversa, donde no hayan distinción entre hombre y mujer, sino que sean género, que ya uno no se enamore del sexo opuesto, sino que de la persona independiente de su sexo, ¿no es cierto?, que existan las relaciones intergeneracionales, que desaparezca la familia, ¿no es cierto?, monogámica, que existan como clanes de familia
entre adultos y pequeños, donde existan relaciones intergeneracionales. Eso es lo que propone ella abiertamente, o sea, una sociedad, como ella bien la denomina, polimorfa perversa. Bueno, luego habla de una serie de otros derechos, ¿no es cierto? El derecho a la identidad, donde también se reconoce dentro de la identidad de género, el derecho a vivir en familia, pero aquí se reconocen en educación sexual integral las familias diversas, o sea, no está hablando hombre-mujer. Un importante derecho, el hacer oído de todas maneras, libertad de expresión y comunicación, la libertad de pensamiento, conciencia y religiosa, pero sabemos que la religiosa, si los niños si los padres no van a poder, ¿no es cierto?, plantear lo que ellos consideran que es bueno o malo para los hijos, ahí entra en contradicción si van a poder también educarlo en su fe. Y aquí cuando habla en el artículo 31 la libertad de asociación y reunión, dice, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas convocadas conforme a la ley, sean de carácter festivo, deportivo, cultural, artístico, social, religioso o de cualquier otra índole en compañía de sus padres o madre u otro adulto responsable o por sí solos, o sea, podrían hacerlo sin compañía de sus padres. Si ellos quieren ir, podrían ir solos. Si su edad y el grado de autonomía con el que se desenvuelve así lo permitieren. Pero la autonomía progresiva es un concepto sumamente ambiguo, o sea, de qué edad estamos hablando, eso la ley no lo especifica. Asimismo tienen derecho a promover y convocar reuniones, manifestaciones públicas de conformidad a la ley en compañía de su padre, madre y otro adulto responsable o por sí mismo. O sea, ellos pueden ir a manifestaciones y convocarla. Hace mucho énfasis en el tema del derecho a la participación, ¿no es cierto? Dice, los órganos del Estado velarán por incorporar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de los derechos y responsabilidades ciudadanas. O sea, lo que más se desea es, a muy temprana edad, a los 14 años, ya meter a los niños, ¿no es cierto?, como ciudadanos activos, que tengan derecho a votar. En España, por ejemplo, hay niños que a los 14 años ya se pueden ir de su casa porque el Estado les financia, ¿no es cierto?, vivir solo en algún lugar. Esas cosas existen. Entonces está el artículo también 33, derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales. Bueno, y estos son todos los derechos que en el fondo son los que se reconocen en la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, bueno, el derecho a la atención médica de emergencia, el derecho a la salud, el consentimiento informado, y acá en el artículo 41, o sea, para nosotros como padres, el derecho a la educación, ¿no es cierto?, que todos conocemos, pero ingresan un inciso donde dice que el Estado garantizará en el ámbito de sus competencias y conformidad a sus atribuciones y medios una educación sexual y afectiva integral de carácter laico y no sexista y velará porque los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural, etc. O sea, los niños van a ser educados en la educación sexual que el Estado quiera darle. Y esta educación sexual laica, no sexista, es una educación que promueve el ateísmo, a no creer en Dios, porque es una educación materialista que se centra solamente en la genitalidad, ¿no es cierto? Promueve, ¿no es cierto?, obviamente el tema de las relaciones, como le decía yo, sexuales. El tema, bueno, obviamente depende de las creencias y la cultura que cada padre tenga, en el sentido de la promoción de todo lo que tiene que ver con el uso de la anticoncepción, todos los métodos que existen de la anticoncepción, pero también es promotora del aborto libre. ¿Por qué razón? Porque los creadores de esta educación son IPPF, que es una ONG internacional de planificación familiar, los llaman ellos en español, que ellos crearon esta educación desde los 0 años hasta como los 15. Y de los 0 hasta como los 4 años, los niños son educados en la identidad de género, en el goce, en el placer y en la masturbación. Que ellos exploren su cuerpo, el cuerpo de sus compañeros,
promoviendo las relaciones también con personas del mismo sexo, que ellos no se sientan hombres ni mujeres ni atribuirle un sexo por su genitalidad, sino que ellos expresen como ellos se sienten cada día. Entonces juegan a los distintos roles, ser hombre, mujer, vestirse de hombre, de mujer, por lo menos es lo que dicen los libros europeos. A los 5 años dice esta propuesta que los niños pueden elegir su identidad, cómo se siente, cómo se autoperciben. Promueve las familias diversas, promueve, ¿no es cierto?, todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que los niños tienen una vida sexual. El tema habla de una edad de consentimiento sexual, que se va corriendo paulatinamente, porque como un niño, piensen ustedes como papá, como educadores o como abuelos, un niño 4 años, si un adulto, ¿no es cierto?, quiere abusar de él, ¿qué medios tiene el niño para decir que no quiere? Entonces, cuando hablan de consentimiento sexual, no sé, ¿de qué están hablando? O sea, que el niño aprenda a decir sí o no, si acepta o no esa supuesta, entre comillas, relación. Porque detrás de esta educación sexual integral hay mucha influencia de teóricos que eran abiertamente pedófilos. El mismo Alfred Kinsey y Helmut Kendler, que era un alemán, que hizo toda una propuesta, ¿no es cierto?, de relaciones intergeneracionales. Entonces, nosotros con el profesor Carlos Casanova hicimos un libro sobre educación sexual integral que a mí me gustaría compartírselo para que ustedes lo puedan leer. A ver, denme un segundito, cerré ahí, sí, ya. Para que ustedes lo puedan leer. Se llama Educación Sexual Integral, el nuevo opio del pueblo. Espérenme un segundo, lo voy a buscar para compartirlo, porque está en una página, lo tenemos espérenme, ministerio, no, espérenme, movimiento, ya, Movimiento Somos Padres. Acá tenemos un libro que escribimos con el profesor Carlos Casanova, que me gustaría mucho que ustedes pudiesen leer este libro como papá, hoy lo pudieran compartir con su iglesia, porque aquí salen todos los principios que están detrás de la educación sexual integral y cómo es el currículum, que es lo que le enseñan por lo menos en Europa, ¿ya? Entonces, sería muy bueno que ustedes, como padres, pudieran leerlo y compartirlo, ¿ya? Ahí lo voy a compartir en el chat, ahí está, ¿ya? Bueno, entonces la ley, hasta aquí es más o menos eso. El grueso de la ley, los más controversiales se aprobaron. Van a ir por otro artículo a una comisión mixta donde se puede seguir luchando. También se habla de llegar al Tribunal Constitucional, seguir insistiendo con respecto al tema de recuperar los derechos de los papás, a que no se vean menoscabados en el sentido que sean rebajados, ¿no es cierto? También el tema de que los niños tengan derecho a manifestarse, el tema de la educación sexual integral, que es como los más controversiales. También, bueno, se habla de la escolarización obligatoria y que todos los niños tendrían que ir a la escuela. Eso también es complicado para aquellos que tengan los hijos en los homeschooling o estudien en colegios virtuales. Seguramente va a entrar en conflicto con los padres que no quieran mandar a los niños a los colegios, sino que quieran educarlo en su casa. Eso es a grandes rasgos, y ayer fue la votación en la Cámara de Diputados y la mayoría de todo el proyecto fue aprobado. Ahora queda como la última etapa, que es, como le digo, va a ir a una comisión mixta por algunos artículos que no lograron el quórum, y podría llegar al Tribunal Constitucional. Pero eso es cómo está el proyecto al día de hoy. Perfecto. A ver, el panorama no es tan bonito, la verdad. Es un poco bastante gris oscuro, ¿verdad? Yo anoté 2 preguntas. Ya, pues tenía 3, pero la primera pregunta ya fue respondida. ¿En qué está esta ley? Claro, bueno, usted nos contesta que ya fue votada y aprobada gran parte del proyecto en la Cámara de Diputados. Quizás
recordarle a nuestros hermanos que este proyecto partió al revés. Casi todos los proyectos parten por la Cámara de Diputados, después se van a la de Senadores y después van a la mixta, si es que no han sido aprobados. Pero en este caso partió por la Cámara de Senadores, fue aprobado, después pasó a la de Diputados, ya está casi lista la de Diputados, y ahora sería a la mixta para terminar algunos artículos que usted comenta que no han sido aprobados. Pero yo tengo dos consultas. ¿Ya? Esta ley, ¿qué tanto podría afectar, por ejemplo, a los colegios particulares? Bueno, si la ley... ¿Se les trata de la misma forma que los colegios municipales o subvencionados o no? Sí, es para todos, porque en realidad los únicos colegios que no podrían ser afectados son aquellos que tienen, los colegios que tengan sus planes y programas de estudio propios, aprobados por el ministerio. Pero la mayoría de los colegios particulares, ellos se rigen por los planes y programas que tiene el ministerio. Entonces, si el ministerio dice, ante un decreto, se enseña educación sexual integral, a contar se enseña. O sea, todos los colegios, porque ellos se rigen por los planes y programas del Minedu, no tienen programas propios. Son muy pocos los colegios particulares que tienen su propio proyecto educativo. Yo conozco uno que es medio artístico, pero de los demás todos se rigen por lo que el Minedu señala. Entonces, el tema es que a todos van a afectar. Por ejemplo, en México lo que nos contaba la profesora Jessica es que antiguamente ellos, antes del proyecto, tenían en los colegios talleres de un oficio para los niños como, no sé, carpintería, electricidad, y resulta que ahora todo lo ocupa el género, los talleres de diversidad. Y Pablo Muñoz Iturrieta, que a mí me gustaría mucho que ustedes lo buscaran en YouTube y escucharan sus videos, que él contó el caso canadiense, cómo era la educación sexual integral allá, coincidían en lo mismo que la profesora mexicana. Los niños más afectados con esta educación son aquellos donde no hay presencia de los padres. O sea, esta educación en el fondo nos pone a prueba a toda la familia. Es donde el momento en que los papás tienen que ver si han sido un modelo de vida para sus hijos, si ellos han transmitido y han cumplido con su rol formador, que es lo que el Señor dijo que teníamos que hacer, si lo educaron o no. Porque los activistas que entran a los colegios a hablar de diversidad sexual, a hablar de las relaciones, ¿no es cierto?, de todo tipo, ellos miran y buscan quiénes son los más débiles. Y eso lo contó tanto Pablo Muñoz en Canadá, y lo contó la profesora Jessica sin ellos conocerse, lo contó, ¿no es cierto?, que ocurría en México. Los niños, esos niños que no tienen autoestima, que no tienen padres presentes en su vida, que no tuvieron la compañía de padres que los educaron, les dieron una formación moral, lo evangelizaron, se preocuparon de ellos desde niños, le dieron una seguridad. Esos niños son los que andan buscando para abiertamente y digámoslo con sus letras pervertirlos. Eso le iba a preguntar, desde el punto de vista funcional, cuando ya la ley ha sido aplicada en otros países, ¿verdad? Como en España y en México, como señala usted, ¿cómo fue, digamos, el desarrollo de esto? ¿Fueron los mismos colegios que tuvieron que llevar a sus profesores o algún tutor a educarse, digamos, a algún lugar para poder ellos mismos enseñarle a los alumnos? ¿O fueron tutores o profesores especiales que, en este caso, el Ministerio de Educación o el Estado envió a los colegios y se hicieron talleres especiales obligatorios? ¿Nos puede contar un poco eso, cómo fue? Bueno, se ha tratado mucho de capacitar a los profesores, pero la generación mía de profesores no fue educada en los conceptos del género. O sea, difícilmente a mi edad podrían decirme, profesora, usted tiene que educar en su sala de clase que a los niños sí les sabes que tú no eres hombre o mujer. Tú eres una construcción cultural, tus padres están equivocados. Lo que pasa es que ellos son muy conservadores. Tú puedes elegir lo que quieras hacer. Yo por mi formación espiritual, ni moral, ni incluso académica podría yo, pero sí las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Entonces hay un desfase entre llamemos la capacitación que los profesores han recibido. Pero sí hay muchos psicólogos dentro de los colegios que sí son muy progresistas con respecto al tema del género.
Ahora, cuidado, yo tampoco estoy fomentando de que nosotros tengamos que poco menos que una cacería de brujas contra los que tienen respeto por la diversidad sexual. En los colegios existen niños homosexuales, existen niñas lesbianas, porque yo tengo 25 años de experiencia en docencia, yo trabajo con niños, y hay niños, ¿no es cierto?, que también dicen sentirse transexuales. Y por eso el niño, o sea, uno tiene un amor súper crecido. La idea es protegerlos, contenerlos, ¿no es cierto? Porque aparte que sufren mucho, tanto por un tema social y por las problemáticas, y la vida de ellos fácil no es. Entonces ellos necesitan mucha protección, ¿no es cierto? Y más aún del abuso sexual. Entonces uno por lo general tiende a quererlos mucho y a protegerlos. Yo no estoy hablando de eso, lo que yo estoy hablando es que existe una ideología, porque educar a un niño desde su primera infancia, que él no es hombre y mujer, que la biología no afecta el ser hombre o mujer, eso es ideología, eso no es ciencia, ¿me entienden? Eso es dañino, eso daña a los niños, ¿no es cierto? Y los confunde para el resto de su vida. Yo lo que estoy diciendo es que bueno, hay psicólogos, obviamente que como buenos psicólogos, ¿no es cierto?, tiene mucha contención, pero yo he conocido casos que han promovido el tema de que el género es una construcción cultural, ¿ya? A eso me refiero. Ellos sí han recibido como harta capacitación, pero no los profesores. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en Argentina entran ONGs o fundaciones, ¿no es cierto?, de diversidad o promotores del feminismo en los colegios de clase. Entre gente de afuera. Más que los profesores, porque los profesores aún, nosotros también tenemos harto contacto con una profesora argentina que también nos ha dado hartas charlas sobre el tema, y ellos dicen que en Argentina los profesores tampoco están capacitados para esta educación. O sea, yo soy profesora de lenguaje y comunicación, yo fui formada para educar a los niños, claro, en habilidades, en valores, a ser responsables, a leer, a producir texto, ¿no es cierto?, hablar en público, pero a mí, o sea, yo no me podría meter en su vida privada y menos educarlo en una ideología dañina, ¿no es cierto? Yo no podría promoverle el aborto libre, decirle ya, abracen esta causa y andemos todos con pañuelo verde, no podría. Entonces, como ellos saben que hay un tema generacional de profesores que no lo van a hacer, ellos ingresan gente de afuera, de los colegios, y diciendo que van a hablar de los derechos humanos. Ellos dicen, nosotros venimos a hablar sobre derechos humanos. Entonces, ¿qué director le va a decir que no? Entonces, y si el ministerio una disposición que tienen que aceptar organizaciones que hablen a los niños de derechos humanos, ningún colegio se podría resistir. Lo único que podría resistir es que los niños informen a sus padres sobre los contenidos y los padres, ¿no es cierto?, tomen medidas ya ni siquiera contra el colegio, sino contra el Estado. Claro. Ahora, desde el punto de vista de cuándo va a ser finalmente esta ley ya que llegue a los colegios, o sea, me imagino que este trámite que tienen que hacer en la Cámara, en esta comisión mixta, tendrá que quedar lista ahora en el primer semestre, me imagino. Claro. Le dieron suma urgencia, así que yo creo que incluso puede ser que de aquí a, bueno, yo creo que como bien dijiste, el primer semestre, y de ahí se supone, entiendo yo que lo que dice la ley, que son 18 meses el momento en que se promulga, un año más o menos. En ese tiempo debiese ser para que se ponga en marcha esta ley ya aplicarse. Más o menos. Ya, o sea, de 18 meses más, o sea, serían, digamos, podría estar eventualmente siendo esto a partir del año 2023, a partir del primer semestre del 2023. Yo creo, yo en una parte leí que decía que eran 18 meses. Lo voy a revisar bien, pero yo creo que de aquí a un año, ¿no es cierto? Porque si va a pasar a la comisión mixta y a promulgarla, porque dice después 18 meses. Ahí habría que revisar bien en esto, pero pongámonos el plazo un año. O sea, nosotros lo primero tenemos que hablar con nuestros hijos sobre los eventuales escenarios. Difundir el tema de esta ley. Todavía quedan cosas por hacer en los cuales nosotros podemos influir, que es primero la oración. O sea, si nosotros muchas veces, o sea, oramos, esto se ha parado. Si nosotros creemos fervientemente que nosotros oramos por esto y que
el Señor ponga piedras de tropiezo en esto, porque ningún profesor, o sea, en el caso mío, nosotros nos educamos para pervertir niños, nosotros estudiamos para formar niños, ¿no es cierto? Un profesor tiene la facultad de levantar a un niño o de destruirlo. Entonces, es sumamente complejo para nosotros pensar en este escenario que se nos viene y que no es fácil, pero por otra parte también está el tema que nosotros también tenemos hijos y somos responsables de los hijos ajenos también, o sea, somos responsables de los niños. Acuérdense que el Señor fue bien claro con respecto al que pervirtiese o escandalizara a un niño, que lo que mejor se colgara, ¿no es cierto?, una soga con una piedra en el cuello. El pecado de escandalizar a un niño es muy grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos permitirlo. Entonces, la idea es que nosotros todavía podemos hacer en términos de oración, de influir, ¿no es cierto?, en los diputados, en seguir insistiendo hasta el último día y informar a la iglesia, a los padres, hacer como el libro que yo les compartí, leerlos cortitos, no es muy largo, y preparar también a nuestros hijos y hablarles con la verdad. Decirle, mira, va a pasar supuestamente esto y prepararlos un poco de que si ellos se encontraran ante esta eventualidad que les van a enseñar conceptos, supongamos el sexo explícito, porque educación sexual integral es así. Y es bueno que los padres lo sepan. Entonces, si les van a enseñar cosas que no son apropiadas para su edad, que los padres pueden seguir acciones legales. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta dentro de los hermanos que están conectados? No sé si alguien quisiera aprovechar la oportunidad de poder consultar alguna duda. Bueno, mientras alguien piensa alguna consulta, me gustaría saber, bueno, usted que obviamente está hace harto rato en este proceso, digamos, en la cual usted ha ido indudablemente evangelizando en muchas iglesias, en muchas agrupaciones. ¿Cómo está finalmente el apoyo cristiano a todas estas cosas? Me gustaría saber, porque usted obviamente nos dice, hace un llamado a la oración para poder detener esto, ¿verdad? Pero ¿cómo ha estado el apoyo? ¿Hay hartas agrupaciones cristianas que le están apoyando, que están siguiendo esto, que están pendientes? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, a nivel de organización, hay hartas organizaciones que están pendientes de esta ley, que han hecho harta presión. Desafortunadamente esta ley tiene el respaldo del presidente. Difícil es como... Ahora, no toda la ley es mala, ¿me entiendes? Hay cosas que son muy buenas. El tema es, son esos puntos controversiales que yo le planteé. Hay ministerios cristianos que durante muchos años han orado y yo he visto el poder del Señor cuando ellos han orado. Y yo sé que lo hacen, y hay pastores y mucha gente. Ahora, pero tampoco esperemos que va a ser la iglesia la que va a salir a protestar por esto. Aquí son los papás los que se tienen que movilizar porque son los padres los que son los tutores de los hijos. O sea, si yo tengo un problema en el colegio con mi hijo, yo soy el apoderado y soy yo el que tiene que responder ante la ley o ante el colegio. Por lo tanto, cada papá es el que es responsable. Pero sí hay mucha gente detrás que sí ora mucho, que sí apoya, escribe a los parlamentarios, pero no se hacen visibles, ¿me entiendes? Y hay muchas organizaciones también que trabajan detrás de esto y que han ido surgiendo con los años, agrupaciones de papás, movimientos, fundaciones, que se han ido creando. De hecho, educación sexual integral logramos bajarla, la ley, pero la incluyeron en esta ley y la están aprobando por secretaría. Entonces, ese es el tema. O sea, ahora tenemos que insistir hasta siempre, porque después que se apruebe la ley, nos vamos a encontrar con otras dificultades, o sea, en el sentido cuando ya esto esté oleado y sacramentado y sea ley y el ministerio comience a difundir los textos y todo lo que los colegios tienen que hacer, entonces nos vamos a enfrentar a otros desafíos. Perfecto. Otra consulta que me viene a la mente en este momento, y que, bueno, está dentro de la misma línea, por supuesto, es con el tema de la nueva constitución que se va a redactar en pocos meses más.
podría cambiar un poco el escenario hacia lo peor, se debería mantener, esto ya es una ley que de alguna forma está como sacramentada, si nos puede contar un poco. El cambio de paradigma en la infancia era un ideal de la izquierda de mucho tiempo y ellos lo dijeron claramente en la comisión. Ellos habían luchado por 5 años que el niño, en lugar de ser sujeto de protección, fuera sujeto de derecho. ¿Por qué le dieron tanta énfasis ahora? Porque justamente quieren ese cambio de paradigma antes de la nueva constitución para que se ingrese a la nueva constitución ya como una ley aprobada. O sea, nosotros no creo que logremos grandes cambios en el sentido del paradigma, pero sí por lo menos que se saquen algunas cosas como educación sexual integral, que se les complique un poco más, porque eso significa que el Estado obligadamente le va a entregar una educación sexual que no va acorde con los principios y que más aún promueve el ateísmo y la antirreligiosidad. O sea, cuando Perfecto. Nosotros vemos a jóvenes quemando iglesias, son productos de esa educación. Usted mencionó al principio que esta ley o este proceso, digamos, de legislación podía pasar al Tribunal Constitucional. ¿Qué tendría que pasar para que ocurriese eso? Porque eso de alguna otra forma podría eventualmente dilatar el proceso algunas semanas, quizás un par de meses. Y obviamente también en paralelo a que, bueno, hoy día justamente leía que se reunía tanto el Ministerio de Salud con otros ministerios para precisamente a raíz de los resultados que está teniendo la pandemia acerca del coronavirus, de quizás aplazar ya las elecciones de constituyentes, obviamente de alcaldes para próximos meses. Pero, ¿qué tendría que pasar para que llegase al Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que pasaría si es que llegase a esa instancia? Entiendo yo que eso lo solicitan los parlamentarios. Cuando hay artículos en los cuales consideran ellos que son anticonstitucionales, no sé, ahí se necesita una cantidad de parlamentarios que hagan como la petición. Y se lleva ese artículo, en este caso, por ejemplo, el de educación sexual integral, al tribunal, si acaso ese artículo es constitucional o no. O sea, o es anticonstitucional. Según yo es anticonstitucional porque se supone que uno de los fines y principios principales de la Ley de Educación General, nosotros en Chile, es la libertad de educación. Cada colegio puede tener su proyecto educativo, su ideario, ¿no es cierto?, su visión de mundo y debe ser respetado. En cambio, este nos impone una sexualidad, ¿no es cierto?, materialista, nihilista, antirreligiosa. Entonces es una imposición, es como una dictadura del pensamiento. Se supone que la reforma educacional desde los años 90 hasta acá, lo que han buscado siempre es la flexibilidad del currículum para que todos los niños puedan aprender, ¿no es cierto? No como cuando nosotros estudiábamos, que estaba solamente el profesor y el alumno. En cambio, ahora hay diversos proyectos educativos, existe flexibilidad en los colegios, y esto sería un retroceso en cuanto a la libertad de enseñanza. Mire, estoy viendo en el Facebook de la iglesia que hay una persona que hace el siguiente comentario. Dice, el problema que si nosotros nos oponemos a esto, el Estado podría quitarnos los niños. Eso es lo que tengo entendido. ¿Qué tan de cierto es eso? Podría ser que se llegara, no que nos opongamos a la ley, sino que nos opongamos a ciertas cosas, por ejemplo, cuando se habla de la vulneración de los derechos de los niños. Por ejemplo, si un padre se opone a un cambio de sexo, el tema del cambio, por ejemplo, el tema del aborto, algún tema que el papá a lo mejor no quiera que el hijo se vea televisión hasta las 5 de la mañana, podría judicializar y nosotros no sabemos los alcances exactos que podría tener esta ley. Y podría ser que nos quitaran a los hijos. Podríamos decir que dentro de los artículos más complejos de esta ley sería precisamente lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Uno de ellos es ese. También, por ejemplo, cuando hablan de las sanciones leves hacia los padres o hacia los que vulneran los derechos de los niños, las graves, porque no sabemos exactamente qué es lo que se considera leve y qué es lo que se considera grave. Entonces habla de las como negligencias como pequeñas y de las más graves, pero ¿qué significaría? No sabemos exactamente cuáles son los alcances de esta ley.
pero también está el tema, O sea, es súper el ambiguo. tema de, claro, el tema del sujeto el niño como sujeto de derecho, la autonomía progresiva, el interés superior, que él puede ejercer sus derechos por sí mismo, incluso ir personalmente él a organismos, organizaciones, a pedir, ¿no es cierto?, que se le restituya un derecho que él considera que es importante y que no lo tiene. Por ejemplo, vivir a lo mejor su vida libremente, su sexualidad libremente. Perfecto. ¿Ofrezco alguna consulta dentro de los que están conectados a través de Zoom? No sé si alguien tiene ya alguna consulta para, la verdad, ir cerrando esta charla. Ha sido bastante interesante. Hemos quedado bastante instruidos, digamos, en este tema. Sería bueno, hermana Elizabeth, ver la posibilidad de que nos pudiese enviar ¿cómo se llama esto? El texto redactado que usted nos estaba mostrando, de modo tal de también poder distribuirlo y poder leerlo, porque claro, en la red uno encuentra el proyecto de ley, pero el proyecto de ley parece que ha tenido algunas modificaciones y aparentemente o sea, supone muchas ya modificaciones, y ayer era muy difícil entender qué era lo que votaban. Fue muy complicado, claro. O sea, y lo hicieron yo creo que con toda la intención del mundo de que nadie entendiera nada para aprobarlo rápidamente. Pero entiendo que se insertó un paquete de temas y que esos fueron votados casi a ciegas. Claro. Pero la ley principalmente rebaja el derecho de los padres, porque los padres no somos guías de derechos humanos, somos más que eso, nosotros somos, ¿no es cierto?, orientadores, ¿no es cierto?, pero también somos, llamemos, mediadores entre la cultura y los niños. Es decir, a través de nosotros canalizamos lo que puede ser conveniente o no para nuestros hijos. Y acá pone al niño como sujeto de derecho, la autonomía progresiva, el interés, que ellos podrían ejercer los derechos por sí mismos, y lo que más importaría para el tema de promover los derechos o otorgarlos es la opinión del niño, lo que dice el proyecto. Entonces, a lo mejor no va a importar ni siquiera la recomendación médica, ni lo que el padre considere mejor para el hijo, sino que lo que el hijo sienta o lo que el hijo piense. No importando la edad, como le digo, en Argentina a los 5 años un niño pidió cambio de sexo y el juez se lo otorgó. Ese tipo de ejemplo estamos hablando. Por otro lado, que el Estado se va a hacer cargo garante de estos derechos y por lo tanto los va a difundir a través de todas sus plataformas. Y principalmente que los papás tengan claro que son dos formas por las cuales se entra la ideología a los colegios, que es primero a través de los espacios amigables, que están íntimamente ligados a los CEFAM, ¿no es cierto?, donde a los niños les dan clases de educación sexual. Y el tema es que entran muchas organizaciones, ONG, fundaciones del LGTBI, del feminismo, anarquismo, de todo tipo, a hablar sobre los supuestos derechos humanos. Pero yo he conocido casos, por ejemplo, en la Florida, porque la iglesia está en la Florida, ¿no es cierto? Sí, por la del Conquistador. En la Florida, ¿no es cierto?, a través de un grupo de profesores de ese sector, que una vez me invitaron a una charla de ellos, también para hablar estos temas. Por ejemplo, entró un grupo a hablar al colegio y juntaron a los niños en el auditorio a hablar sobre los derechos humanos y la diversidad, y el tema era preciso, o sea, el tema de los derechos humanos era que el sexo oral, anal, vaginal y de todo tipo era normal, y que lo que se difundía en los medios de comunicación sobre el aumento de las enfermedades de transmisión sexual eran mentiras y eran alarmantes y que no eran así, y que todo era normal. Esos eran los derechos humanos que se promovían. Entonces, cuando a usted le suene que van a entrar al colegio a hablarle, tiene que estar atento y preguntar exactamente qué fueron los contenidos que le enseñaron. Porque cuando hablan de que van a entrar talleres de diversidad o van a hablar de derechos humanos, es liberación sexual. El antipatriarcado y el feminismo a promover el aborto libre, ¿no es cierto? El anticapitalismo, a llamar a la revolución, a llamar a las marchas, a tomarse los colegios para, ¿no es cierto?, manifestar estar en contra de la violencia del género, ese tipo de cosas. A eso se refiere la perspectiva del género y los derechos humanos. Perfecto, bueno, le agradecemos a
a la hermana Elizabeth por este interesante tema, lamentable tema de verdad, porque no son buenas noticias para nosotros. Bueno, para nadie en Chile la verdad es que son buenas noticias estas. Esperemos que el Señor nos ayude y nos conduzca sobre todo a los padres, a ¿cómo se llama esto? A las hermanas que pueden también liderar el ministerio de niños en nuestra iglesia, y desde luego también a los jóvenes, para que precisamente podamos dirigirlos como el Señor nos ha pedido que nosotros dirijamos a los niños, o sea, en una doctrina que sea centrada en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Le agradecemos por su participación, por su tiempo. Se ha hecho corta la hora en que hemos estado conversando, la verdad. La ley es bastante larga. Tuvimos la posibilidad de analizar solamente menos de la mitad de los artículos, la verdad. Pero bueno, por lo menos fueron los más importantes. O sea, los más controversiales. Claro, ahora sería bueno, yo les voy a compartir el tema para que ustedes puedan seguir con la lectura, por ejemplo, qué función cumple cada uno de los ministerios, instituciones, cuáles son las sanciones, las faltas leves, graves. Entonces ahí ustedes pueden profundizar, pero para mi parecer lo más controversial son este tema de liberar a los niños de la autoridad paterna, la liberación sexual, ¿no es cierto? Y el tema, bueno, que se nos imponga una educación sexual materialista. Eso es lo más complejo. Perfecto. Bueno, vamos a orar para poder cerrar esta charla, para pedirle al Señor que nos colabore, que nos ayude, que nos dirija, por supuesto, y también bendiga a nuestra hermana en toda su labor, todo su trabajo que ha hecho durante todo este tiempo y que sin duda va a seguir adelante, porque finalmente es su ministerio que está llevando a cabo desde hace ya harto rato. Quisiera también entonces pedirle al Señor su bendición. Señor y buen Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, te agradecemos por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre bueno, que usted, Señor, es conocedor de todas las cosas, Señor. Antes que nuestros pensamientos vayan a nuestros labios, usted ya los conoce, sabe nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro actuar, Señor amado. Y por supuesto que también sabe el actuar de todas estas personas que están dirigiendo estos grupos, Señor, que están liderando, Padre Santo, estas propuestas, estas leyes, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo. Sabemos que no estamos solos en este mundo, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos protege, el que nos lleva adelante. Pero, Señor, sabemos que nosotros no somos parte de este mundo, pero de todas formas vivimos en él, Señor. Y tenemos que tener cuidado, Señor, sobre todo con nuestros hijos, ante todas estas leyes, Señor, que se están promulgando y prontamente van a salir ya activas y funcionales, Señor, al quehacer del día a día, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a poder educar a nuestros hijos como usted lo ha determinado, como usted lo ha enseñado en su palabra. Ayúdenos a poder ser también buenos educadores dentro de la enseñanza de nuestros hijos, buenos padres, Señor, padres cariñosos, padres que obviamente le entreguen tiempo a sus hijos para poder que ellos también se sientan respaldados por nosotros, Señor amado. Bendito Dios, bendiga la labor de nuestra hermana Elizabeth, bendiga también la de otras personas que están obviamente día a día luchando para que estas leyes obviamente que no salgan, digamos, aprobadas como han sido diseñadas, Padre Santo, sino que ellos también gastan de su tiempo, de sus recursos, obviamente de su vida para poder llevar también una especie de evangelio más activo, Señor amado, en ese tipo de temas. Bendice la Iglesia del Conquistador, bendice a los amigos y hermanos que se han conectado a través de esta reunión y le damos gracias, Señor amado, por este tiempo. Bendito Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de su nombre. Amén. Le damos las gracias entonces a nuestros amigos y hermanos que se han conectado. Gracias a nuestra hermana Elizabeth y quedamos hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, que estén muy bien y bendiciones.